7:18 de la mañana, amigos. Como les adelanté, se encuentra con nosotros César Ipenza, abogado especialista en Derecho Ambiental, que asesoró y dirigió el programa de Peruanos por el Cambio en materia precisamente de políticas medioambientales y que ahora, por supuesto, esperamos vaya a aterrizar de la mejor manera. Gracias, ¿cómo estás, César, por estar con nosotros esta mañana? Lo primero es, bueno, con el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, o la caracterización política de alguna manera que se le daba a Pedro Pablo Kuczynski, era pues un tema muy de impulso de inversiones, de extravar inversiones. Eso por lo general va aparejado en la percepción de la gente, ¿no?, de la relajación de las políticas ambientales. ¿Es esto cierto? ¿Ustedes tienen un espacio realmente importante para poder implementar las políticas ambientales tal como se ofrecieron? Eso es cierto. En principio hay un compromiso y un planteamiento y desde la visión nuestra creemos que sí son cumplibles e incluso especialistas en diversos temas, analistas en materia ambiental han señalado que dentro de los candidatos en aquel entonces uno de los mejores planes en materia ambiental era de Peruanos por el Cambio. Ahora, ustedes trabajan en la línea mucho de diálogo con las comunidades y el tema de gobernabilidad asociado al tema de políticas ambientales. ¿Cómo se va a aterrizar esto en políticas concretas? Bueno, en principio en el tema de diálogo es un diálogo, una política de diálogo abierto en general con la población y con el ciudadano, ¿no? Pero también bajo un tema de acompañamiento a través de la creación de este sistema de diálogo a través de la presidencia del Consejo de Ministros. Pero, digamos, ahorita hay una oficina ya nacional de control de conflictos, qué sé yo, ¿no? Ha tenido varios nombres. El propio Vladimiro Guarok fue su cabeza durante un periodo. ¿Qué cosa es lo que se ha hecho mal? ¿Qué cosa es lo que se ha hecho mal y qué cosa es lo que se va a modificar? Bueno, por ejemplo, en los grandes proyectos de interés y de inversión, un proceso de acompañamiento para que se cumplan los compromisos que surjan de esos procesos, ¿no? Y una presencia real de representantes de esta oficina de diálogo y sostenibilidad de la presidencia del Consejo de Ministros. Pero también debemos entender como un Estado unitario, ¿no?, en sus distintos niveles de gobierno. No solamente debemos visibilizar a los funcionarios de la presidencia del Consejo de Ministros, sino de los distintos sectores, de los gobiernos subnacionales, y aquí hay un reto y un trabajo pendiente articulado con los gobiernos subnacionales, con las regiones, con los municipios. Ahora, ustedes hablan del adelanto social, es decir, porque una cosa es el tema estrictamente ambiental, que las leyes tienen que cumplirse, ¿no? Y que esto no debería relajarse y que nadie espera que el Perú vaya a retroceder lo avanzado en materia, porque claro, los inversionistas se quejan, por ejemplo, muchas veces de la función de la OEFA, que ya vamos a hablar, ¿no?, de ella, y hay toda una discusión, pero el hecho es que no se espera que se vaya a retroceder en materia ambiental, y el Perú tiene compromisos internacionales, ¿no?, que tampoco es tan sencillo, ¿no?, que eso vaya a cambiar. Pero por el otro lado, ¿no?, saliendo ya del tema estrictamente ambiental, esto está relacionado con la relación con las comunidades. Así es. Entonces ustedes promovían este tema del adelanto social, es decir, ya no estamos hablando de un modelo extractivo en el cual se llega a acuerdos entre la comunidad directamente involucrada, por ejemplo, las Bambas, y vamos a hablar de eso, que lo estábamos hablando fuera de cámaras, y la empresa, sino que estamos hablando de cuando la minería tiene un impacto que va más allá, ¿no? Hay que trabajar con comunidades que son periféricas de repente y que no son las que exactamente van a tener el privilegio de negociar con la empresa, ¿no? Es decir, el Estado tiene que darle a esas comunidades la tranquilidad y la salvaguarda de que la inversión minera está trayendo también un impacto positivo para todo el entorno. Así es. ¿El adelanto social en qué consiste en ese contexto? Bueno, satisfacer las necesidades básicas previas a cualquier desarrollo de un proyecto. Infraestructura, carreteras, salud, educación. De eso se encarga el gobierno, el Estado. Así es, ¿no? Entonces, que son temas indelegables, irrenunciables y elementos y obligación del Estado. Pero antes de llegar a hacer una inversión, plantear ese tipo de mecanismos y después de eso recién generar los procesos de desarrollo de la actividad. Pero esto también no va solo aparejado con el tema de infraestructura, sino también de los mecanismos de diálogo y las obligaciones que tiene el Estado con la población. Por ejemplo, la implementación progresiva y adecuada de los mecanismos de consulta previa, de los mecanismos de participación ciudadana, y cualquier proyecto es viable siempre y cuando cumpla estos estándares, no sociales y ambientales.
Y para eso también se habla de respetar los estándares ambientales, de generar los mecanismos adecuados de participación y consulta ciudadana, ¿no? También debemos dejar de ver, y creo que eso es un error en general, en gran parte del país, ver el tema ambiental como una traba, una limitación al desarrollo. Eso es un error que no nos va a permitir crecer si seguimos con esa visión de que el sector ambiente traba o impide. Sin ir más lejos, hablaba con el jefe de SUNAT esta semana y me decía, por ejemplo, el Perú no ha considerado impuestos verdes y de repente en un futuro cercano tendría que considerarlos, ¿no? Esa es una o sea, posibilidad. es todo un circuito el que hablamos, Es ¿no? una posibilidad también el Involucrado tema con la economía. de los seguros ambientales, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, un derrame? Debiera haber algún tipo de seguro que permita garantizar, por ejemplo, el pago, la compensación. ¿Qué pasa con Petroperú ahorita, por ejemplo? Bueno, Lo del lamentable NATEM de Marañón. lo que ha sucedido, ¿no? Hay una contradicción. Uno ve las notas de prensa, por un lado, de Petroperú y dice que no ha bombeado hidrocarburos. Por otro lado, el organismo de fiscalización señala que hay indicios de este bombeo. Entonces, ayer se ha anunciado una denuncia penal y esto genera responsabilidades. ¿Venía Petroperú de pagar o ser se les había sancionado. se le había impuesto una multa, me parece, de 12 millones de soles, una cosa bastante significativa, y ahora ocurre esto? Ahora, es decir, ¿cómo tendría que, siendo Petroperú una empresa del Estado, ¿no?, que opera, cómo tendrían que funcionar los organismos medioambientales del propio Estado en circunstancias como estas? O sea, tiene que haber auditorías constantes. ¿Qué está funcionando mal? Porque el caso de Petroperú es particularmente dramático porque quienes se oponen a que Petroperú participe, por ejemplo, en la exploración, ¿no? Tienen argumentos perfectos en situaciones como estas para decir, no, mira, ¿sabes qué? Anda borrando y eliminando las empresas del Estado, ¿no? Bueno, en principio debemos señalar que también se deben asignar recursos para el cumplimiento de las obligaciones ambientales, ¿no? Si tiene que haber un tema de verificación del funcionamiento adecuado del ducto, se tiene que hacer. Pero eso también pasa por a quién encargo. Porque o le pongo resulta el que las puesto. verificaciones no se dan, ¿no? Y ahí nos enteramos que pasan años y no hay un mantenimiento Sí, y como corresponde. el OEF ha hecho recomendaciones, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con esas recomendaciones? Exacto. Entonces, ahí también hay una corresponsabilidad. Ok, yo verifico que se esté cumpliendo y si no, ordeno la Claro. suspensión. Pero aquí veo que hay una situación distinta, ¿no? Volvemos al adelanto social. Usted me dice, esto no debería, o las políticas medioambientales no deberían ser vistas como una traba a la inversión, pero inevitablemente en un tema como el adelanto social uno dice, ¿cómo van a cambiar los plazos? Es decir, antes que un proyecto se implemente, el Estado va a tener que intervenir en una zona que va más allá otra vez de la comunidad, por ejemplo, que está encima del yacimiento minero, ¿no? Y va a tener que hacer una intervención para, digamos, instalar todos los servicios y anunciar y hacer que las comunidades se sientan cómodas o le den la bienvenida a la inversión. Pero esto, ¿cómo se va a manejar en términos de calendario? Porque cuando se quiere destrabar las inversiones y que tenemos que correr y qué sé yo, esto evidentemente pues plantea ahí una suerte de contradicción. ¿Cómo se regula eso? No, bueno, si sabemos cuáles son los más grandes proyectos para los próximos años y estos demoran un tiempo de maduración, concretamente tenemos que ya enfocarnos en esos proyectos, en esa población que va de alguna manera verse involucrada en la ejecución de esos proyectos. Pero vamos. Mira, en sí. tiempo son más o menos 2 años que 2 demora, años. ¿no? Entonces, en esos 2 años... O sea, es decir, a la hora que se aprueba un proyecto, ¿no?, de alguna no manera... necesariamente de aprobación, porque el proceso de aprobación de los instrumentos ambientales demora un tiempo. Pero antes de eso debo estar haciendo el trabajo claro, del adelanto. porque ya sabes que el proyecto se va a desarrollar, de repente no sabes quién lo va a desarrollar incluso. O que hay un ¿no? interés del Estado en desarrollarlo. Ahora, pero ahí estamos hablando de mandarle al Estado unas capacidades que uno no sabe si tiene. Comentábamos por fuera de cámaras el caso de las Bambas, que yo veía para Caretas esta semana, que me ha dejado muy preocupado, porque lo que dice actores que están en relación con este proceso, como la gente de diálogo minero, que yo entiendo que es gente seria, dicen, esto le puede explotar al próximo gobierno y puede convertirse, si es que no se controla, de saque en el conga del próximo gobierno. Recordemos que Ollantumala entra al gobierno con, digamos, con una actitud, con una viada, qué sé yo, y Conga le tumba 2 gabinetes. Es decir, esto puede tener, y en Las Bambas estamos hablando de un proyecto de grandísima importancia que ya está en funcionamiento, que en buena medida contribuye a convertir al Perú en el segundo exportador mundial de cobre. Se acaban de inaugurar instalaciones en Matarani. ¿Y qué cosa pasa en Las Bambas? Se le ofreció a la población una serie
de inversiones, ha habido cambios, no vamos a entrar en detalles técnicos para no confundir al televidente, pero ha habido cambios en el estudio de impacto ambiental. Antes lo que era un ducto va a ser una planta de tratamiento. Esto ha molestado a las comunidades que no son exactamente las que negociaron, no son las que están encima del yacimiento, y el gobierno o el Estado les ofrece una inversión de 1.400 millones de soles hace algunos meses. Recordemos que hubo muertos el año pasado. Y por lo que entendemos, hace 5 o 6 meses se llega a este acuerdo y no se ha ejecutado ni siquiera el 5% de esta inversión. Evidentemente, esto le da un tiempo a elementos radicales para mover mucho más el tema, y ahora estamos como estamos, con una situación de tensión social. ¿Tiene algo que ver con lo que usted me dice de adelanto social? Yo sé que ya se está haciendo sobre la marcha y que, por supuesto, los plazos corren, pero eso da cuenta a los 5 o 6 meses, cuando ya has tenido muertos, da cuenta de la incapacidad del Estado. Estamos hablando ahí de ministerios que tienen que priorizar sus propios presupuestos. Entonces todo lo que es fabuloso, listo, llegamos al acuerdo de 1.400 millones, luego tenemos que pasar a la letra pequeña. ¿A qué voy con toda esta introducción? ¿Cómo hacer que el Estado funcione rápidamente para procesos de adelanto social que usted no es fácil, cuando hay que coordinar entre 5 o 6 ministerios y cada uno tiene que hacer su propio pliego? Bueno, eso pasa por modernizar el Estado y también con contar con las capacidades técnicas adecuadas para que funcione, ¿no? Pero Y también en términos institucionales, ¿de qué estamos hablando? Cuando decimos el Estado va a tener, ok, ingresa a este territorio porque va a aplicar la política de adelanto social. ¿Cómo hacemos para que una sola institución sea la que un poco pueda manejar? Cuando hablamos de manejo de presupuestos y de dinero en el Estado, no es... Bueno, no es solamente un ministerio, ¿no? Si hablamos de educación, está el sector educación. Si hablamos de salud, está el sector educación. Perdón, salud. Pero por eso, ¿quién coordina y prioriza en este caso? Bueno, de alguna manera, a futuro es el Ministerio de Apoyo a las Regiones que va a articular, ¿no? Okay. Pero mientras tanto tendrá que asumir el rol cada ministerio que le toque, ¿no? Pero no solamente veamos al gobierno nacional, al ejecutivo como el gran responsable. Esto pasa por articular también con los gobiernos subnacionales. Hay competencias otorgadas en el proceso de descentralización y esto puede llevar a la coordinación, a la ejecución de grandes obras, por ejemplo, de infraestructura para salud, ¿no? A cargo de los gobiernos regionales, y esto pasa por transferencia de estos recursos, de alianzas, quizá en algunos casos pública-privadas, para satisfacer estas necesidades básicas. Son grandísimos desafíos y sin voluntad política no se van a lograr. Uno habla con Martín Vizcarra y él está embalado con el tema del discurso precisamente de apaciguar los conflictos con las regiones, y esto tiene casi que es probablemente el 60 o 70%, ¿no? de la fuente de conflictos. Ojalá tenga pues el mandato político para poder implementarlo. Ustedes hablan también del tema de titulación. Así es. ¿En qué estamos ahí y cuál es la meta? Bueno, hay recursos del BID para un proceso de titulación de tierras, ¿no? En general en Amazonía, y ahí hay un compromiso concreto. No se han planteado metas específicas, pero sí un compromiso de titular tierras, por ejemplo, de comunidades nativas, ¿no? Suscrita por el mismo Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? ¿De cuántos títulos estamos hablando? No estoy hablando de qué títulos, alcance? pero hay recursos comprometidos ya de la cooperación internacional para que eso suceda. Ya, ok. Ahora, el tema de la OEFA, también había la intención por el lado de Peronos por el Cambio de fortalecer a esta institución. Como le decía, la OEFA choca mucho con los inversionistas mineros últimamente, que se quejaban pues de que ellos ya financiaban, ¿no? y se les vuelve a pedir dinero para estudios. ¿Qué atribuciones se va a cambiar en el caso de la Bueno, yo creo que debe continuar el proceso de consolidación de la autoridad, porque una autoridad técnica que tenga elementos predecibles y serios, ¿no? Con un componente fuertemente técnico, va a generar credibilidad por un lado en la población y otro en la inversión seria también, ¿no? Y esto de alguna manera va a reducir la conflictividad, porque si tenemos autoridades serias que no se visibilicen como que responde a los intereses de cierto grupo, sencillamente esto va a fortalecer la credibilidad del Estado y eso es lo que se requiere. Minería ilegal y tala ilegal. Ahora en unos minutos vamos a conversar con un funcionario del Gobierno de la Libertad que ve precisamente el tema de minería informal y minería ilegal. Uno de los puntos cruciales de diferencia entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori durante la campaña fue precisamente ese. Se interpretó que las propuestas de Hernando de Soto iban... desde la perspectiva crítica, ¿no? Iba a ser un tema muy permisivo con el tema de la minería informal e ilegal. De Soto decía, por supuesto, algo distinto. Pero
¿Qué cosa es lo que se ofrece finalmente? Ya no se ofrece, ¿qué cosa es lo que ustedes van a implementar en términos del combate a la minería ilegal y por supuesto la tala también, ¿no? Que es un fenómeno depredatorio y que trae no solamente pues una economía mafiosa, sino que arrasa, ¿no? Con hectáreas y hectáreas de nuestra Amazonía. Son temas de mayor incidencia en los delitos ambientales en el país. Justo tenemos hoy día un trabajo con el Poder Judicial para esos temas. De manera particular, se habla de la creación de un programa, el programa Oro Limpio, que significa, bueno, donde no puedo formalizar a los mineros, es decir, dentro de las áreas naturales protegidas, por ejemplo, ahí lo único que quepa es la reducción de la actividad, ¿no? Incluso... ¿Cómo se va la a interdicción. persuadir, además de la interdicción? Bueno, ahí no se puede formalizar, así que no puedo persuadir de alguna manera, simplemente lo único que toca ahí es la salida de esta gente. Incluso mineros informales de Madre de Dios están pidiendo que se retire a los mineros ilegales que están en las zonas prohibidas, no permitidas. El otro tema es, bueno, el gobierno nacional da las leyes, es cierto, tenemos 7 o 9 decretos legislativos vinculados a minería ilegal. Pero ¿dónde están los recursos y dónde está el acompañamiento que debe haber hacia las regiones? Porque quien le toca implementar estas leyes son las regiones. Pero es que precisamente el gobierno regional de Madre de Dios se ha resistido a todo el proceso de formalización minera. Cuando se habla, no se hablaba de los resultados, ¿no? del proceso de formalización. Quienes lo defienden dicen, no, miren, se ha avanzado mucho, ¿no? Pero en realidad donde nos hemos encontrado con grandes problemas es sobre todo la resistencia del gobernador Otsuka, ¿no? Estamos hablando de más de 150 instrumentos que tenía que aprobar la propia gobernación regional y en este caso el gobernador se convierte en una suerte de cómplice de la minería informal, dirían también algunos de la minería ilegal. ¿Qué hace el Ejecutivo en una circunstancia como esta, cuando estás confrontándote con un gobierno democráticamente elegido que es opuesto completamente a una política de estas características? En principio ya hay un proceso, una investigación, un informe de la Contraloría General de la República para ese tema concretamente, ¿no? Pero no, la realidad de Madre de Dios no es el resto del país, ¿no? Entonces a veces cuando vemos de minería estamos pensando solo en Madre de Dios y la minería de pequeña escala es bastante compleja y diversa en el país, ¿no? Tenemos resultados, por ejemplo, en Puno, ¿no? En algún momento yo tuve la oportunidad de acompañar en el proceso final de un proceso de formalización de 400 socios trabajadores en una central de cooperativas mineras. El proceso no es inviable, pero también no es viable simplemente con leyes, ¿no? Y el discurso siempre está, bueno... ¿Cuál sería, por ejemplo, la lección de Puno? ¿Qué lección aplicaría usted de lo que vio en Puno de cómo se sacó adelante este alianza, asociatividad, ¿no? En Puno son 13 cooperativas que se han aliado, se han organizado, tienen profesionales contratados directamente por ellos para que acompañen, porque finalmente el tema de la formalización no es un tema de decisión propia, sino que requiere asistencia técnica, ingenieros, legal, ¿no? Entonces, si yo no tengo esos elementos, difícilmente voy a poder resolver y tener un proceso viable, ¿no? Y en Madre de Dios el proceso es viable, pero también las condiciones no están dadas. Es cierto, el gobierno regional, de acuerdo al informe de Contraloría, señala que ha impedido de alguna manera este proceso y las responsabilidades se evidenciarán. Y imagino que en algún momento la Contraloría... ¿Pero cuáles son los otros factores que no están funcionando, por ejemplo, en el caso de Madre de Dios, aparte de la resistencia de la gobernación? Bueno, en principio es que es la autoridad que tiene que aprobar eso, ¿no? Y una vez eso pasa al proceso del Gobierno Nacional, al Ministerio de Energía y Minas para que valide ese proceso. Es decir, ahí entonces habría que ser más expeditos, y usted me decía, viene o se va para el Poder Judicial precisamente para trabajar, habría que ser más expeditos desde el propio Poder Judicial para que estos procesos salgan adelante, es decir, obligar en este caso al gobernador a aplicar una política de Estado. De eso estamos hablando. Bueno, también, ¿no? Es que todo no tiene que verse solo como un elemento, sino es un conjunto de procesos, y si alguien no cumple lo que le toca, sencillamente un proceso se cae. Exacto. Entonces, en el tema de los delitos ambientales tenemos muchísima deficiencia. ¿Cuántos sancionados verdaderamente tenemos? El Poder Judicial en ese contexto también está creando juzgados, nuevos juzgados especializados en materia ambiental, pretende crear una sala de delitos ambientales y esto va viéndose como una consolidación. Por supuesto. Entonces, no es un tema nada más de un sector, sino de todo el Estado con distintos enfoques, ¿no? Interesante, porque realmente el tema de administración de justicia va a cumplir pues un papel fundamental, ¿no? Donde realmente se entra a aplicar
¿no?, la justicia como se debe, probablemente todos estos actores se van a ir viendo disuadidos, ¿no? Sí, y en el Congreso Como tenemos toca. otro gran reto, ¿no? Tenemos la aprobación del Acuerdo de París, ¿no? Que está pendiente, tenemos la aprobación o la discusión o la puesta en debate de lo que podría ser una ley marco de cambio climático, entre otros elementos que están pendientes, pero también en materia ambiental no solamente podemos ver una cabeza, el Ejecutivo o el sector ambiente, ¿no? Tenemos competencias en los gobiernos subnacionales, en los gobiernos regionales, y el sector ambiente tiene que acompañar a que, en base a su rectoría, se cumplan estas obligaciones y estos compromisos a nivel nacional. Precisamente cuando la disgregación es demasiado y de alguna manera no hay riendas claras, es donde los procesos se complican. Grandes desafíos los que tiene Peruanos por el Cambio, el nuevo gobierno en este terreno. Ojalá por el bien del país pues puedan salir airosos. César Ipenza, responsable del programa medioambiental de Peruanos por el Cambio, nos ha acompañado esta mañana. Gracias por estar con nosotros.